Bueno, buenas noches para todos. Vamos a tener un rato, una media hora más o menos, un poquito más tal vez, pero no mucho, para trabajar este salmo que viene muy bien en este tiempo de Cuaresma, el Salmo 130, que se llama Desde lo hondo a ti grito, Señor, o tradicionalmente por las primeras palabras en latín que tenía este salmo se llama también de profundis, ¿sí? Desde la profundidad, ¿sí? El salmista vive una experiencia un poco fea, de noche oscura. Es un gran grito, un grito de lamento, ¿sí? Que el salmista y nosotros, la humanidad entera, por momentos en alguna etapa de la vida le podemos expresar a Dios, ¿sí? Momentos de oscuridad, de sufrimiento, de dolor, de noche, ¿sí? De desolación. Vamos a leerlo juntos y lo vamos a ir comentando poco a poco. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Este es el Salmo, ¿sí? Es un salmo corto, es de los más célebres, de los más arraigados en la tradición cristiana, ¿sí? Se le llama también, como les dije, de profundis, desde la profundidad, ¿sí? Por sus primeras palabras en latín, ¿sí? Y se acuerdan del salmo el miserere, misericordia, Dios mío, porque hemos pecado. Bueno, son los dos probablemente los salmos más comentados, más repetidos, más traducidos y estudiados, ¿sí? Y solo tiene 52 palabras, ¿sí? En hebreo, ¿sí? Es cortito, 52 palabras en hebreo. Y aunque parece este salmo, ¿sí? Como algo lúgubre, tenebroso, oscuro, que lo tiene, al final termina siendo un espléndido himno que canta la alegría, ¿sí? Del perdón. Por eso es un buen salmo me parece a mí, para este tiempo de preparación a la Pascua. Pasión, ¿sí? Cuaresma, pero después esperamos la resurrección, ¿sí? No nos quedamos en el dolor, esperamos otra cosa. Por eso es un salmo de consuelo, ¿sí? Para todos los afligidos. Así que si alguien de aquí por casualidad tiene alguna aflicción, que seguro que todos tenemos una, algo nos pasa, el mundo está afligido, ¿sí? La humanidad está gritando este lamento con la guerra, con la pospandemia, con la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, si alguien tiene esta aflicción, obviamente se va a sentir reflejado en él, ¿sí? Entonces es un grito que pide consuelo para los afligidos, ¿sí? Es un grito que sube desde los abismos, desde abajo hasta el cielo, ¿sí? Desde el corazón más profundo del hombre hasta Dios, ¿sí? Y el dolor, la culpa se transforma en gracia, en redención, y la tiniebla se transformará en luz. O sea, el final del Salmo es bueno, es un final feliz. Por eso decimos que puede ser un himno de alegría, curiosamente, pero para la aflicción de las personas, o de los cristianos en este caso. Bueno, vamos a comentar este salmo. Vamos a leer de vuelta la primera estrofa, o sea, los versículos 1 y 2. Eso voy a comentar un poquito ahora, y de ahí lo voy desglosando poco a poco. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. ¿Qué es lo hondo para esta tradición espiritual? ¿Qué quiere decir que desde lo hondo grito al Señor? Para este mundo de los israelitas, lo hondo, lo profundo, es lo temible, lo que no se comprende, ¿sí? Que tiene que ver con la muerte, con el abismo. Y si ustedes tienen un poco de interioridad, es el fondón del alma, que a veces decís, ¿qué tengo? ¿Qué siento? ¿Qué vivo? ¿Qué fantasmas me salen ahí? ¿Sí?
Por eso, desde esta hondura del ser humano, más profunda que lo tenemos todos, el salmista grita, clama al Señor, ¿sí? Es un grito que sube hacia el cielo, ¿sí? Es como una especie de alarido, ¿sí? Un grito que brota desde lo más hondo, desde el abismo del dolor, de la tristeza y de la desesperación humana. Y el salmista se siente morir, ¿sí? Como verán en estas primeras líneas que acabo de leer, el salmista está triste, está angustiado, vive la noche oscura, ¿sí? Se le vino la noche, como decimos. Vive como en una especie de abismo sin fondo, ¿sí? Tenebroso. Podemos traducirlo hoy como desolación espiritual, tristeza, lejanía de Dios, depresión, angustia. Esa es la situación existencial del salmista, ¿sí? Como que el salmista está viviendo sus propios infiernos. No sabemos qué le pasa, ¿sí? No explica más, pero mejor, porque ahí podemos entrar todos con nuestras propias profundidades, con nuestros propios dolores o nuestros propios abismos, con aquellas sombras interiores que a veces parecen apoderarse de nosotros. Entonces, desde lo hondo se expresa el grito. ¿Y qué dice el versículo 3 y 4, el siguiente párrafo? Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Y aquí encontramos la segunda forma de interpretar el abismo o lo profundo, que es la situación de pecado personal, ¿sí? La hondura o la profundidad, esa radical del salmista, también puede ser el pecado, porque dice, si llevas cuenta de los delitos, de mi pecado, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. O sea, el salmista se encuentra en una situación de pecado, ¿sí? Que aleja al hombre de Dios, que lo hace sentir en oscuridad, envuelto en neblinas, en tinieblas o en la noche. Como que el salmista está de alguna manera viviendo esa culpa horrorosa que de alguna manera todos hemos probado, ¿sí? Que nos remuerde por dentro. Una cosa es el arrepentimiento por el pecado. Podemos pasar la página y seguimos adelante. Otra cosa es el remordimiento, eso que está ahí molestando y nos hace pasar mal momento. Y probablemente eso es lo que vive el salmista. Una situación de pecado, de alejamiento de Dios, ¿sí? De culpa, como una especie de herida a su propia existencia. ¿Por qué llegué a esto? ¿Qué me pasa? ¿Por qué hice tal cosa? Alguna falla, algún fracaso lo va deprimiendo, bajoneando, lo hunde, lo aplasta y lo arrastra hasta el dolor de la frustración. Parece que una realidad dolorosa se le impone. Vieron que a veces podemos funcionar con el ideal, yo voy a hacer aquello, lo otro, voy a cambiar, Acá este sujeto está en el abismo, en lo profundo, viviendo, mordiendo esa realidad de la culpa y del dolor del pecado, que solo Dios puede traer el perdón. Por eso el hombre grita a Dios, ¿sí? El pecado lo hace sentir lejos de Dios, el pecado lo lanza a ese abismo personal. Recuerden que en el pecado ya está la condena. No es que peco y algún día me van a condenar. En el pecado ya está la condena, que es el dolor que esta persona vive, la oscuridad, que el mismo pecado lo metió, ¿sí? Entonces eso es lo que está viviendo existencialmente esta persona. Si Dios tuviese cuenta de todo nuestro pecado o se retuviese en la memoria todos nuestros delitos, nosotros no podríamos obtener el perdón. Por suerte, como dijimos, el final es feliz. El salmista va a terminar diciendo, hay perdón. El Señor no lleva cuenta de nuestros pecados. Vamos al número 5 y 6, siguiente párrafo. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela la aurora. La oscuridad que está viviendo esta persona lo hace esperar en la luz, ¿sí? El hombre aguarda y espera. 3 veces aparece el verbo esperar, que es este hombre, aunque está hundido, está confiando en Dios, está aguardando la luz,
apuesta por la misericordia. Y pone una imagen preciosa, que espera la luz, espera la salvación, espera salir de ese sin fondo, de ese abismo oscuro en el que está metido, ¿sí? Así como el centinela espera la aurora. ¿Qué es el centinela? Es el guardia de seguridad que conocemos hoy, es el sereno, ese que de noche está vigilando, ¿sí? Pero está esperando que salga el sol, porque la noche es peligrosa, ¿sí? Porque la luz, cuando viene, ya aleja el peligro, ¿sí? De alguna manera, Dios llegará con la luz. Entonces, y así como el sereno está esperando que pasen las horas de oscuridad y que salga el sol, dice fin del peligro, fin de mi trabajo, ¿sí? Lo mismo el centinela. La palabra centinela también tiene que ver con aquellos que velan, ¿sí? Son aquellos ministros del Señor que velan, que son orantes y están esperando la venida del Señor. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes que están con los faroles, ¿sí? Con las lámparas, esperando la venida del Señor que nace de lo alto? Es la luz que viene. Pero el centinela está metido dentro de la noche, trabaja en la noche. Y es horroroso, ¿sí? La noche es sinónimo de peligros. En la oscuridad de la noche parece que los terrores nocturnos se nos invaden, se agrandan, vienen las pesadillas, son los desvelos insoportables, lentos, torturantes, ¿sí? Los miedos se agrandan, se van imaginando más cosas de lo real y son las amenazas que empiezan a aparecer. La noche es tremenda y este sujeto está como un centinela, como un guardia de seguridad esperando la luz, porque no soporta más la noche y grita a Dios: sacame de esta noche, amanecé de una vez por todas porque ya no soporto más, poneme luz en mi existencia, en mi vida. Y termina el párrafo final, 7 y 8, que es el final, el broche final, que es, vamos a leerlo: aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. ¿Qué nos dice el salmista? Que está convencido de que aunque vive la noche, vendrá la luz, vendrá el perdón, que la pasión dará paso a la resurrección, a la luz. Vendrá la luz, vendrá la resurrección. Y habla de Israel, ya no es una experiencia personal, es colectiva, es de todos, ¿sí? Como el hombre a nivel personal, también el pueblo entero, nosotros enteramente podemos asumir la actitud humilde de esperar. Y amanecerá la misericordia. El Señor al final redimirá del pecado, volverá la luz. Nosotros después de cada noche sabemos que va a amanecer, es una certeza. Y lo mismo el salmista, sabe que va a venir el perdón, que va a salir de ese hondón, que va a salir de ese abismo infernal en el que se ha metido. Por eso, de la pasión, él está seguro que va a venir resurrección. El Señor rescata de la noche, nos libera, nos perdona, nos redime a todos, ¿sí? El Señor se inclina a nosotros cuando nos sentimos morir, ¿sí? Cuando estamos como moribundos. Esa es la experiencia que tiene el salmista. A pesar de que sufre y que está oscuro y que está angustiado y grita, sabe que Dios se arrima al que está hundido y que en algún momento va a venir la luz. Por eso el final es en certeza de que llega la luz, ¿sí? La luz de Dios, ¿sí? Se va dibujando entre las sombras de la muerte, ¿sí? Por eso decimos que este salmo, a pesar de que es un lamento horroroso, tiene un final feliz, que es la luz, y que en el fondo es un canto a la alegría del perdón, que Dios perdona siempre, que Dios siempre va a terminar trayendo luz, venciendo la noche, ¿sí? Venciendo la muerte o venciendo la angustia. Me gusta imaginar la imagen del túnel, ¿sí? Uno entra a un túnel, es horroroso el túnel, hay que atravesarlo y a veces el túnel es curvo, o sea que ya ni siquiera se ve allá la luz de fondo, no ves nada y sabes que hay que seguir, pero cuando salimos renovados y salimos mejorados de esa oscuridad, ¿sí? Entonces, en Dios hay redención. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Hay misericordia infinita. En Dios hay misericordia. De esto sabemos por el Salmo.
Es la experiencia de este sujeto que escribió el Salmo, ¿sí? Y que es la experiencia de todo el pueblo creyente, que Dios perdona, que Dios nos quita las noches. Hay que saber atravesarlas, hay que saber pasar por el túnel. Vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a rezar juntos el Salmo. Y después voy a seguir comentando otra cosita. Pero vamos a tener una pausa orante. Los invito a rezarlo todos en voz alta, ¿sí? De alguna manera vamos a pedir a través de este Salmo, cuando lo leamos, por todos los que están viviendo la noche, o la noche espiritual, o todos aquellos que están alejados de Dios, o los que están sufriendo, los que están viviendo los abismos. Vamos a presentar toda esa gente al Señor, ¿sí? Y también a nosotros, nuestras angustias, nuestros abismos, nuestros dolores y oscuras profundidades. Vamos a rezarlo juntos, ¿sí? Todos en voz alta, y después sigo comentando otro poquito. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en sus palabras. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela a la aurora, porque del sol viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá de todos sus delitos. Este segundo momento de reflexión, ya hicimos un desglose del Salmo. Ahora los invito a reflexionar en torno a esta experiencia espiritual tan común en todos los creyentes, que es la noche. Y estoy seguro que muchos de ustedes, los que son mayores, por supuesto que más, han pasado por la noche, por esa oscuridad. Y algo de este Salmo lo captan, ¿sí? Con la historia, con la vida, ¿sí? Muchas veces los creyentes, a nivel espiritual, cuando vamos avanzando en el camino, ¿sí? Empezamos a experimentar esto, que Dios ya no está, que Dios se fue. Es el silencio de Dios, ¿sí? Dios está como ausente, está como alejado. Eso es espantoso de vivir, pero nos toca pasar por ahí. Y uno reza y nada. Uno pide y parece que no se escucha nadie, que estamos solos, ¿sí? Hay un vacío interior en la persona. Es el silencio de Dios, la nada. Cuando nos ponemos a rezar, todo resulta difícil, seco. Un texto bíblico no nos dice nada. Venimos a la Eucaristía y no siento nada, no experimento nada. Eso nos pasa a todos en algún momento, que es la desolación espiritual. Estamos como secos, es la aridez, es el desierto del alma. Es una experiencia humana de oscuridad, ¿sí? Y de vacío, y que es interpretada como ausencia y abandono de Dios. Pero no es ausencia y abandono de Dios. Dije interpretada. El alma se siente como lejos de Dios, pero Dios no se aleja de esa alma, porque sería esto ir contra Dios, porque Dios lo que más quiere es ocupar el corazón humano, se encarnó en toda humanidad. Pero a veces el ser humano no lo experimenta, lo siente lejos. No es que se nos fue la gracia, no es que Dios nos abandonó, es como que nosotros vivimos la ausencia o el silencio de Dios. ¿Se entiende? Entonces eso es muy importante, porque a veces vivimos la noche, o no tenemos ganas de rezar, o venimos a la iglesia y no experimentamos nada de Dios, ¿sí? Y creemos que Dios se fue. No, es una experiencia humana mía, no es de Dios. Es una cosa que nos pasa a todos humanamente, espiritualmente. Y otra cosa que me gustaría que se vayan con claridad de aquí, que no tiene nada que ver con hechos que ustedes hayan hecho. A veces nos viene la noche, no como consecuencia de un mal que hemos cometido, a veces viene porque viene. El tema es que a veces creo que, ¿qué hice mal yo para que
Dios no me escuche, o qué hice mal, qué pecado cometí para que ahora me pasen estas desgracias. ¿Se acuerdan del libro de Job? ¿Sí? Otro sujeto que vive la oscuridad y la noche, tremendamente, con 1000 calamidades, y parece que Dios no está. ¿Y yo qué hice?, dice Job. ¿Sí? Entonces, ojo con interpretar así. Es una experiencia nuestra, no es consecuencia de nuestro pecado. Esa es una interpretación errónea que a veces tenemos, escuchamos a veces en los confesionarios. Yo algo debo haber hecho porque yo estoy muy seco en la fe. O yo algún pecado puedo haber cometido porque no experimento a Dios cerca. Dios me dejó. Ojo, a veces sí puede haber pecado, pero otras veces les aseguro que no. Que justamente es una experiencia de madurez. Tenemos que pasar por ahí porque el Señor en la noche está actuando. Es de locos esto. Dios en la noche está purificando el alma. Dios en ese dolor y en ese grito que a veces lanzamos hacia Dios, nos está fraguando nuestro corazón, nos está haciendo que se temple. Por eso la desolación espiritual es una experiencia espiritual fea, dolorosa, seca, ¿sí?, que no la queremos nunca, pero que tenemos que aprender a pasar. Recuerden el túnel. Después que paso esa noche, esa oscuridad, aparezco de nuevo convertido. Ya no soy el mismo que antes. Ya mi corazón se templó. Por eso la noche no la desprecien fácilmente. Es horrible de fea de pasar. Claro que sí. Pero no la despreciemos porque a largo plazo vamos viendo que la noche nos hizo mucho bien y nos trajo muchos beneficios que ahora se los voy a contar cuáles pueden ser. Entonces, la experiencia de la noche lo pasaron todos los grandes santos, todos los maestros espirituales pasaron por la noche, ¿sí? Y no era porque eran malos, y no era porque estuvieran lejos de Dios o porque no cumplían con las cosas de la iglesia. No, hacían todo, pero vivían la noche. Entonces en la noche uno aprende que Dios es misterio, que a Dios no lo compro con una oración, no lo compro viniendo a misa, que a veces parece que se va y se va. Pero parece, es mi experiencia, no es la de él. Pero entonces tengo que aprender a vivir en ese misterio grandioso de Dios que no entendemos. Pero el alma se va madurando, va purificándose, ¿sí? Entonces es parte de un itinerario normal de la vida nuestra como creyentes, ¿sí? Es parte de la mística normal. Son etapas purificativas, purgativas que vamos viviendo con dolores, con tristezas, con bajones, ¿sí?, con ausencias de Dios, con desolaciones, que a la larga el ser humano se va purificando y va creciendo. Crecemos con dolores, con cruces. A veces se nos confunde con la depresión. Aquí tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué diferencia hay entre la desolación espiritual y la depresión psicológica? La experiencia de noche, ¿sí? Porque los sufrimientos pueden ser lo mismo. Siempre cuando pensemos en noche, pensemos lejanías de Dios, ausencia de Dios, como que experimento a Dios lejos, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la depresión y la noche oscura del alma o la desolación? Que cuando estoy en noche, yo puedo seguir trabajando y haciendo todo igual que cuando estoy de día. Cuando estoy en depresión, no. Si estoy en depresión en serio, me cuesta levantarme, me cuesta trabajar, no quiero comer y a veces me hundo en la cama. La noche oscura, mucha gente la va pasando, ¿sí? Incluso gente conocida, sacerdotes, religiosas, laicos de fe, y nosotros no nos damos cuenta. Lo comunitario y lo apostólico se mantienen. La procesión va por dentro, decimos, ¿sí? En la noche podemos ser creativos, salen cosas buenas de nosotros, ¿sí? Hay interés por la vida. En la depresión no hay interés por la vida, ¿sí? En la noche siempre hay esperanza, siempre se espera la salida del túnel, siempre hay un grito que dice: confío en que algún día me vas a traer la luz. En la depresión no hay esperanza, se pierde todo. Es como que si el túnel se tape en el fondo y el sujeto cae. Entonces, la depresión es algo psicológico que necesita terapia, tratamiento, medicación, ¿sí? La noche espiritual
el sujeto, curiosamente, como las depresiones menores, el sujeto termina haciéndose más fuerte gracias a la noche. ¿Sí? La culpa de la noche oscura no es destructiva. La culpa de la depresión sí es destructiva a tal punto que puede llegar a la autoeliminación. ¿Me van siguiendo entonces la diferencia entre depresión y noche? ¿Sí? La culpa en la depresión es destructiva. Sentís tanta culpa que querés aniquilar y hacerte daño. En la noche oscura no. Hay culpa, hay remordimiento, hay tristeza y angustia, pero siempre hay esperanza. No se pierde la luz. Siempre está como centinela esperando la aurora. ¿Sí? En la depresión no. Viene la oscuridad total que me hunde totalmente. Aunque están los mismos síntomas, podríamos decir, entre la noche oscura del alma y la depresión, hay que saber distinguirla. ¿Sí? En la depresión el sujeto está muy autocentrado y en la noche oscura, curiosamente, el sujeto sigue respondiendo a los demás. Está descentrado. ¿Sí? Hay desprendimiento. Cuando nos viene la noche oscura o la desolación espiritual, ¿qué nos pasa? Queremos tomar decisiones contrarias a eso que sentimos, queremos salir de ahí. Y muchas veces tenemos tendencias de escaparnos, huir, compensar con otras cosas, llenarnos de cosas para tapar el dolor. Por eso San Ignacio es un gran maestro espiritual que nos ayuda con una regla que seguro que ustedes la conocen, a afrontar las noches o la desolación. ¿Qué dice? En tiempo de desolación no hacer mudanza. ¿Qué nos dicen todos los maestros espirituales? E Ignacio aquí es uno de ellos. Que cuando nos viene la oscuridad en el alma, que cuando parece que no queremos rezar, no queremos hacer las cosas, no tenemos ganas de, o parece que Dios se fue y quedó mudo, ¿qué tenemos que hacer? No hacer mudanza, seguir haciendo todo lo que veníamos haciendo. Claro que ya no hay un viento a favor, tenemos que remar nosotros, ¿sí? Pero tenemos que perseverar, hacerle contra a esa noche, porque la noche va a tender que te vayas, que aflojes, que te disipes en el pecado, que te desparrames en cosas del mundo, te vienen las tentaciones más fuertes. Claro, no estás tan armado como en la luz, estás en peligro en la noche. Entonces cuidado, no cambies nada, seguí perseverando, seguí viniendo a misa, seguí, aunque no sientas nada. En algún día va a caer la ficha, en algún momento va a venir la luz. Entonces, en tiempo de desolación, no hacer mudanza, no hay que cambiar nada. Seguir haciendo lo contrario a lo que la noche te pide, porque la noche te lleva a lugares feos. Entonces vos tenés que perseverar. Y como les decía recién, la noche trae beneficios. Uno dice, pero qué horror, ¿cómo puede traer algo bueno pasar momentos tan angustiantes? Sí. Una experiencia madura a nivel espiritual es la que sabe bancar las noches. Muchas veces somos como niños a nivel espiritual. ¿Qué buscamos? Caramelos, dulces, como decía Santa Teresa, contentos. Y queremos solo consolaciones, queremos solo estar en la resurrección. ¿Sí? Queremos la gloria, queremos los gustos que nos trae Dios. Y cuando nos viene la noche, disparamos. Entonces no, el adulto a nivel espiritual, la persona madura, sabe morder la desolación, sabe atravesar ese estado y esperar y estar en el túnel y ya vendrá la luz. Entonces, la noche, la desolación, la oscuridad, de alguna manera te ayuda a no buscar los consuelos de Dios. Porque a veces nuestra espiritualidad es consumista de consuelos o de milagros rápidos, o de contentos, como decía Santa Teresa. Santa Teresa decía, no hay que buscar las consolaciones de Dios, hay que buscar al Dios de los consuelos, pero no los beneficios bonitos solos que te trae Dios. Entonces, quien supo mantenerse en el túnel de la noche, ¿sí?, termina conviviendo con la oscuridad. Se le van los dulces, no aparecen contentos y el alma persevera, se forja, se acrisola, se templa. Y el sujeto empieza a conocer sus propios infiernos. Es una gran experiencia de autoconocimiento en la noche. Aparecen nuestros fantasmas interiores,
¿sí? Aparece la propia pobreza, la propia bajeza, ¿sí? Entonces es un tiempo para sacarle provecho a la noche. Claro que es una experiencia fea, lo sabemos por el salmista y lo sabemos por nuestra propia vida, pero termina forjándonos, termina dándonos conocimiento de sí. Y reconocemos, lo más importante, la grandeza de Dios, porque cuando uno está en la noche, espera, busca luz, como el centinela a la aurora. Entonces nos hace dependientes de Dios. Si no, el ser humano se endiosa solo. En cambio, quien vive la noche aprende a vivir la humildad, la dependencia de Dios, el saber esperar. Y otra cosa más importante, quien atravesó la noche termina siendo mucho más compasivo, empático y misericordioso con los demás. Porque el que no vive la noche se agranda solo, se hace un fariseo, se cree que Dios está con él, lo tiene en el bolsillo. Pero cuando se te fue la experiencia de la consolación, quédate desnudo, despellejado, como decía San Juan de la Cruz. Entonces, cuando ves otro despellejado, sintonizás. Cuando ves a alguien que sufre, te acercás. La noche, a la larga, ¿vieron los beneficios de la noche? Termina siendo forjadora de corazón misericordioso, compasivo, con la humanidad sufriente. Porque uno sufre. Entonces, cada vez que ve sufrimiento, entra. Si uno no sufre, prescinde, pasa de todo sufrimiento humano. Entonces, la noche trae muchos beneficios. Humildad espiritual, obediencia a otro maestro espiritual, porque necesitamos que nos ayuden, que nos guíen, porque estamos como ciegos, ¿sí? Necesidad de que te encaminen, nos hacemos más humildes y encontramos templanza, fortaleza, lucha y combate. Todo eso es la noche espiritual del alma. Es horroroso de vivir, pero después que se pasa dice, ¡pah! ¿Cuánto crecí? ¿Y cuánto aprendí de Dios? Y ya no, Dios no es esto pequeñito que yo tengo aquí, sino que Dios es un gran misterio y yo sé vivir en ese misterio, sin esperar nada, solo con la fe, esperando como el centinela a la aurora, gritando si es necesario, como el salmista, ¿sí? Pero a la larga termina haciéndonos más maduros, más adultos a nivel espiritual. Bueno, amigos, ojalá que esta reflexión nos permita vivir esta Cuaresma con todas nuestras noches y las noches colectivas de la humanidad, sabiendo que las hay que atravesarlas, la cruz hay que agarrarla, no hay que disparar, pero sabiendo también que después viene la resurrección. No estamos llamados a estar sumergidos en un túnel oscuro, estamos llamados a la resurrección. Es una experiencia humana y la resurrección empieza en esta vida y se completará después de nuestra muerte. Pero ya la empezamos a probar y por lo tanto también podemos esperarla en su plenitud, que es la resurrección. Ojalá esto nos ayude a vivir la Pascua. Bueno, nuevamente este año recordamos que hay promesa de resurrección, de misericordia, de redención. Eso es Dios. No nos quiere en el túnel, nos quiere en la luz. Vamos a pedir de vuelta por toda la humanidad sufriente para terminar, por todas nuestras noches. Vamos a acercar al corazón a algún familiar, a algún amigo que esté pasando un mal momento. Pensemos en tanta gente que está hoy en guerra, tanta gente que está en un hospital, en una cárcel, en la calle durmiendo. Tantas noches oscuras vive la humanidad. Peleas de familias, ¿sí? Desolación espiritual, alejamiento de Dios, gente que se ha alejado por el propio pecado, se alejó de Dios, de la iglesia, de su gente. Bueno, toda esa gente que está en la noche, vamos a traerla aquí, la hacemos presente y pedimos al Señor que con su Pascua les traiga la luz. Rezamos al final, todos juntos nos ponemos de pie, rezamos el Salmo. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor.
espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Buenas noches para todos. Gracias por venir, por formarse, por cuidar también su vida espiritual cada uno. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.